Cuando uno tiene infarto, ¿puede hacer ejercicio? ¿No puede hacer ejercicio? Cuando uno tiene infarto, definitivamente el ejercicio no es una parte opcional. Una persona, no solamente con el infarto, sino con algún tipo de evento cardiovascular como tal, necesita hacer ejercicio, o sea, tiene que estar en un movimiento continuo posteriormente. Todos nosotros, al decir infarto, damos por entendido que hay una parte de la irrigación del corazón, digamos, que no tuvo el riego sanguíneo por un tiempo. Entonces ese músculo puede sufrir daño. Como parte del daño sufrido, hay que ver en qué estado quedó para saber cómo podemos rehabilitarlo. Una de las formas de rehabilitarlo o de hacerle un mantenimiento, por así decirlo, es el ejercicio, ¿verdad? Completamente. Para eso hay diversas formas de saber cuál es la clase funcional que el individuo tiene. Es decir, qué tan independiente, qué tan afectado quedó. Siempre como un paciente que ha pasado por un evento de estos, es bastante importante que él entienda que esto es un proceso que hay que reeducar al corazón, hay que reeducarlo. O sea, eso quiere decir de que una persona que ha sufrido un infarto y hace ejercicio por su cuenta podría también pasar riesgo, o sea, estar en riesgo. Sí. Tiene que ser prescrito por un profesional, definitivamente. Bienvenidos a Conexión Salud, un espacio en donde brindaremos los mejores consejos de salud de la mano de los mejores especialistas. Mi nombre es Daniela Ballesteros, yo soy nutricionista, conductora de este programa. Y el día de hoy tenemos al doctor Diego Sáenz. Él es especialista de medicina del deporte. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto poder tenerte aquí. Queríamos hacerte una pregunta, ¿no? Que, es muy importante. Cuando uno tiene infarto, ¿puede hacer ejercicio? ¿No puede hacer ejercicio de la misma intensidad? Cuando uno tiene infarto, definitivamente el ejercicio no es una parte opcional. Una persona, no solamente con el infarto, sino con algún tipo de evento cardiovascular como tal, necesita hacer ejercicio, o sea, tiene que estar en un movimiento continuo posteriormente. Este tiene que ser prescrito, es decir, tenemos que contextualizar cada caso. Entonces, siendo una respuesta corta de un tema súper amplio, definitivamente sí. Tiene que hacer ejercicio. Tiene que. Ya, perfecto. Y, por ejemplo, y como lo que tú me dices, o sea, que tiene que ser hecho o prescrito por alguien especialista. O sea, no puede ser cualquier ejercicio tampoco. No, o sea, todo va a depender definitivamente del contexto. Es algo que nosotros repetimos siempre, que es el contexto del individuo. Va a depender mucho de la clase funcional que él tenga. Claro. Entonces, si un individuo después de un infarto, por ejemplo, hay que ver en qué parte, en qué arteria coronaria fue, en qué tipo de localización está. Claro. ¿No es cierto? Nosotros, al decir infarto, damos por entendido que hay una parte de la irrigación del corazón, digamos, que no tuvo el riego sanguíneo por un tiempo. Exacto. Entonces ese músculo puede sufrir daño. Como parte del daño sufrido, hay que ver en qué estado quedó para saber cómo podemos rehabilitarlo. Exacto. Y una de las formas de rehabilitarlo o de hacerle un mantenimiento, por así decirlo, es el ejercicio, ¿verdad? Completamente. Para eso hay diversas formas de saber cuál es la clase funcional que el individuo tiene. Es decir, qué tan independiente, qué tan afectado quedó, ¿no? Posterior a esto. Entonces puede ser o con una prueba de esfuerzo simple, pero idealmente con una ergoespirometría, que es un análisis de gases como tal. Entonces, a nosotros saber eso, vamos a saber básicamente cuál es el consumo de oxígeno que el individuo tiene. Exacto. Entonces, al entender esto, vamos a nosotros saber, si esta persona está afectada de tal forma, a qué intensidad podemos nosotros prescribirle el ejercicio después. Exactamente. Okay. O sea, eso quiere decir de que una persona que ha sufrido un infarto y hace ejercicio por su cuenta podría también pasar riesgo, o sea, estar en riesgo. Sí. Tiene que ser prescrito por un profesional, definitivamente. Claro. Por una persona que entienda esto, ¿no? Y no solamente, cuando nosotros conversamos siempre como un paciente que ha pasado por un evento de estos, es bastante importante que él entienda que esto es un proceso que hay que reeducar al corazón, hay que reeducarlo. Muchas veces estos llegan a este punto por falta de malos hábitos, ¿no es cierto? O sea, por los malos hábitos, efectivamente. Entonces lo que hay que hacer es reeducarlo. Claro. Para esto necesitamos un equipo multidisciplinario. Entre ellos el médico, el psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta,
el médico tratante, que en este caso pues es el médico cardiólogo, ¿no? Entonces el cardiólogo nos deriva a nosotros y desde medicina del deporte lo que hacemos nosotros es prescribirle el ejercicio en ayuda y en sociedad, digamos, con todos los otros. Con todos los otros, claro, sí te entiendo. Ya, Diego, y cuéntanos un poco más sobre tu especialidad, ¿no? Sobre la medicina del deporte. Sí, el nombre completo, digamos, con apellido largo es medicina del deporte, ejercicio y actividad física. Okay. ¿Qué sucede? Nosotros siempre usamos estas tres palabras como si fueran sinónimo. Ejercicio, deporte, actividad física. Es como, oye, ¿qué vas a hacer? Deporte. ¿O qué vas a hacer? Es muy raro que alguien te diga, quiero hacer actividad física, ¿no? Entonces, actividad física es cualquier movimiento diferente a quedarte quieta. Okay. Entonces puedes tener, por ejemplo, una actividad física insuficiente o una actividad física suficiente. O sea, si tú, por ejemplo, tienes que ir de tu casa a la esquina o de tu casa del primer al segundo piso, digamos, haces una actividad física, pero puede que no sea suficiente. Cuando tú hablas de ejercicio, hablas de objetivos. Es decir, ¿qué cosa quieres tú? Dependiendo otra vez del caso que tú tengas. Si tú quieres, por ejemplo, eres una persona sana que no tiene ningún tipo de patología previa, entonces digamos que quizá tu objetivo va a ser o ser más rápida, o ser más fuerte, o saltar más alto, o qué sé yo, dependiendo del contexto en el que te encuentres, ¿no? Y deportes es cuando ya hay reglas. Entonces el fútbol, básquet puede ser competitivo o no competitivo. Claro. Entonces, cuando uno habla del ejercicio, o sea, cuando uno habla de prescripción, habla de ejercicio, y ojalá que todo el mundo haga actividad física, ¿no? Exacto. Entonces, la medicina del deporte como tal, poniéndolo en o sea, es como todos los cambios que el cuerpo tiene por el ejercicio. Okay. Entonces pueden ser desde pacientes sanos, desde gente con enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, obesidad, no sé, colesterol alto, etcétera. Claro. Cómo el ejercicio afecta y, digamos, cambia o trata o previene, ¿no? O atenúa todas estas. Claro, los síntomas que puedan tener, ¿no? Y todo eso de acá yo supongo que es pues hecho y prescrito por ustedes según este contexto que tú mencionas, ¿no? Y también es para niños, también es para adolescentes, o sea, es para en realidad todas las personas en general, o sea, todas las personas deberían de tener pues... Básicamente siempre. Siempre. Uno tiene que moverse. Hay muchos, como conversábamos hace un rato, hay muchos mitos alrededor de la actividad física, del ejercicio. Claro. Sobre todo, hay tales que no pueden cargar peso, si un paciente después de un evento cardiovascular, por ejemplo, está un poco más frágil, si hace ejercicio puede caer peor. Claro. O, por ejemplo, cosas como el paciente oncológico, por ejemplo, que es un tema distinto completamente, pero hay muchísimos mitos alrededor de si un paciente que está, entre comillas, frágil hace ejercicio, puede quedar peor. Peor, exactamente. Y es todo lo contrario. ¿Y por qué pasa esto? O sea, ¿por qué como es por un tema de musculatura? O sea, el músculo hace que pues seamos más fuertes. Cuéntanos un poquito de repente cuál es el beneficio, cuáles son los beneficios de esta actividad física, de este ejercicio, ¿no? ¿En qué se basa de repente esta teoría? El movimiento, digamos, cuando uno habla de ejercicio como tal, tienes dos tipos, a grosso modo. El ejercicio cardiovascular, que pues es correr, saltar, nadar, bailar, bicicleta, elíptica, todos estas clases de gimnasio con nombre en inglés, ¿no? El cardio training, cardio boxing y todos estos. Claro. Y por otro lado tienes tú también el ejercicio de fuerza, el ejercicio de peso, levantar peso. Claro. Exacto. Entonces hay bastantes tipos de recomendaciones, pero a ver cómo te digo, las más comunes son las que la Organización Mundial de la Salud hace, que son basadas en recomendaciones del Colegio Americano y el Colegio Americano de Medicina del Deporte y de la Asociación del Corazón, digamos, que te dice que son de 150 a 300 minutos a la semana de intensidad moderada. Ahora, hasta hace poco eran solamente 150 y se han dado cuenta que 150 les quedaba cortos porque la incidencia de enfermedades cardiovasculares comenzaba mucho antes. Entonces dijeron, bueno, ya no son 150, ahora es de 150 a 300. Yeah. Hay un margen súper amplio. Entonces todo va a depender del contexto. Esto es en una intensidad moderada.
Okay. Entonces, si uno tiene una intensidad alta, se habla de 75 a 100 minutos. Entonces... ¿Y las intensidades se miden por los latidos cardíacos? O sea, por un tema... Idealmente sí. O sea, hay diferentes formas. Digamos que en una persona súper desentrenada, una persona que no está acondicionada físicamente, claro, digamos, puede ser que subir de un piso a otro sea un ejercicio extenuante. Exacto. Para una persona que está, pues, ya entrenada, no es nada, ¿no? No pasa nada. Claro, exactamente. Entonces... Eso es lo que tú dices, que es como tienes que hacerlo personalizado, o sea, sí, hacerlo para cada individual, paciente. el enfoque es individual completamente. Perfecto. Y hablando sobre estos dos tipos de ejercicio, para una persona que ha sufrido un infarto, ¿hay alguno que se prefiera o los dos tienen que ser parte de...? Es una combinación de ambos, de hecho, definitivamente sí. Pero cuando una persona, por ejemplo, tiene un evento cardiovascular de este tipo y requiere algún tipo de tratamiento, digamos, el programa de rehabilitación cardiovascular tiene 3 etapas. La primera es en cama, o sea, en el hospital, ¿no? La segunda etapa... O sea, cuando ha salido recién del evento. O sea, no tendríamos que esperar a que pase tiempo, sino... Idealmente no. O sea, perfecto, idealmente tiene que ser, tiene que ser ya. Ya, claro. Tiene que ser ya, pero eso es, bueno, la primera etapa 1. La etapa 2 es una etapa ambulatoria en cual el paciente ya está de alta. Claro. Pero tiene que completar un programa, ¿no? Idealmente tienen que ser al menos 40 sesiones. Entonces, digamos que pueden ser de 3 veces a la semana. Estás hablando de 3 meses y un poquito más o menos. En el cual lo que haces tú es vas reeducando el corazón y lo vas haciendo progresivamente. Entonces, cuando comienza alguien, claramente la fuerza va a estar disminuida, la capacidad física va a estar alterada completamente. Claro. Entonces, progresivamente, ¿no? Y dentro de esto tienes que darte cuenta de que si tienes un paciente que ha sido operado, imagínate una operación a corazón abierto, que es súper traumática, súper cruenta, digamos, claro, le va a tomar un poquito más quizás, ¿no? El tercer episodio o el tercer etapa. Cuando ya, digamos, ha mejorado lo suficiente que ya puede llevar esto a un centro privado. Es decir, a un gimnasio o cosas por el estilo, pero siempre bajo la supervisión. Supervisión constante, claro. Hablamos que idealmente un paciente cardiovascular que ha pasado por un proceso de rehabilitación cardiovascular como tal, tiene que tener siempre de la mano, o sea, tiene que siempre trabajar con este grupo de gente que lo ha estado supervisando. No es que va a ser un paciente del centro toda la vida, pero tiene que tomar de vez en cuando, o sea, cada tanto, supervisión por el nutricionista, supervisión por el médico, supervisión por el que, o sea, por el que le prescribe el ejercicio. Sí, ¿cuánto vas a cargar de peso? No sé, o sea, pero tienes que progresar. Exactamente, o sea, tiene que ir avanzando su entrenamiento, ¿no? Y siempre, ojalá que sea algo, pues, supervisado por profesionales. Claro. Y acá en el Perú, o sea, ¿tú ves muchos pacientes así? O realmente, pues, la tendencia yo creo que va a ir subiendo, ¿no? Pero actualmente, o sea, los pacientes infartados actualmente suelen verse con el médico cada vez más, ¿no? Qué bueno. Cada vez más. Lo que sucede es que hay mucha... Hay una frase que a mí que la uso mucho, que es uno ve lo que conoce. Muchas veces no es que no haya la intención, es que no conoce. No conoce. No tiene idea. No tiene Entonces, no es que hay muchísimos colegas, digamos, tienen no ven ciertas cosas porque dentro de su formación no la han visto nunca. Claro, exactamente. Entonces, hasta los mismos médicos tampoco no recomiendan o sea, no es que tengan dentro de su trabajo o equipo, ¿no? A médicos deportólogos, que cada vez se está claro, es que antes se pensaba, bueno, y hasta hace poco, básicamente, que el médico del deporte como tal veía gente que hace deporte de alto rendimiento. Solamente. O deporte, por ejemplo, en etapas competitivas, pero, o sea, nadie veía esto como algo preventivo. ¿Cierto? Entonces, yo creo que no existe una patología médica, sea cardiovascular, de pulmones, no sé, oncológica, algún tipo de paciente geriátrico que no se beneficie del ejercicio. Del ejercicio, claro, exactamente. Tiene que hacerlo. Perfecto, Diego.
cuáles serían los últimos 3 tips que nos darías? ¿O que les darías a estas personas que están viendo este episodio? Número 1, el ejercicio no es opcional. Ok. Número Es 2, algo sí, que tienes que hacer. tienes que, definitivamente. Número 2, los cambios de hábitos son muy necesarios, porque si no entras en un loop, ¿no es cierto? O sea, va a ser exactamente lo mismo. Y número 3, sobre todo, busquen a un profesional para esto. ¿Por qué digo eso? Porque es cada vez más común que uno vaya a un gimnasio o a algún centro deportivo, que hay muchos ahora, pero nadie prescribe el ejercicio. Exacto. Y una persona que no conoce los antecedentes, que no conoce los efectos, que no conoce la patología o la entidad a la cual se está enfrentando, entre comillas, prescribir el ejercicio puede ser contraproducente. O sea, nos puede hacer o peor, ¿no? O sea, tenemos que realmente ir al especialista. Efectivamente. Bueno, Diego, entonces te agradezco mucho. Es un tema pues bastante importante para muchas personas que Por la nos invitación. nos están viendo hoy día. Muchas gracias a todos ustedes también por estar atentos a toda nuestra información. ¿En dónde es que te pueden encontrar estas personas? En la Clínica San Felipe y en Trauma Centro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. No se olviden de seguirnos en redes. Somos Conexión Salud. Hasta un nuevo episodio. No te olvides de darle like a nuestros videos, activar la campanita y de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de los nuevos episodios. Nos encuentras en Instagram y TikTok.